Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Felices. Estaba notando que esta iglesia se llama igual como se llama mi iglesia. Saben de que la iglesia donde yo me congrego se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Esperanza. Pero es porque el cantón así se llama, La Esperanza. Así que hermanos, no se imaginan, hermanos, cómo se ha hecho el esfuerzo para venir hasta acá. Hemos batallado, no se imaginan. Pero como le venía diciendo al hermano que me fue a traer en el carro, que para Dios no hay nada imposible. Así que la honra y la gloria es para nuestro Dios. Me siento feliz de estar aquí con ustedes, hermanos. Algunos hermanos ya me han visto en YouTube. Tengo un ministerio de apoyo a la iglesia adventista que se llama Apología Adventista. Hago videos para YouTube para que a través de las redes sociales podamos compartir la verdad presente con nuestros hermanos. Ese canal ha sido de una gran bendición, hermanos. Me ven de todas partes del mundo. Así que la honra y la gloria sea para Él. Así que, hermanos, vamos a estudiar. Vamos a orar antes de iniciar el estudio, pero quiero recordarles, hermanos, que si ustedes quieren aprender más de la Biblia y de las profecías de Daniel y Apocalipsis, no se queden en la tarde. Tenemos la costumbre como adventistas del séptimo día que en la mañana llena la iglesia y en la tarde que vacía. Es una mala costumbre eso, hermanos. ¿Cuándo termina el Shabbat? A la puesta del sol. Así que si somos adventistas tenemos que estar en la tarde para venir a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija este estudio y que nuestra mente pueda estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste venir a esta iglesia para que podamos compartir tu palabra con tus hijos, con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú permitiste que viniese con bien a esta iglesia. Bendice este estudio, Señor, que tu palabra sea exaltada y que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas. Bendice a las personas que van a escuchar, si hay amigos, bendíceles, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, antes de iniciar. ¿Cuántos han traído su Biblia? Amén. Levanten la mano, hermanos. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Para qué la han traído? Para estudiarla. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer en esta mañana de sábado. Vamos a estudiar la Biblia. Hermanos, quiero que hagamos un estudio profundo y que hablemos acerca de un fariseo llamado Nicodemo. Vamos a hacer una aplicación homilética para nosotros. Vamos a estudiar sobre Nicodemo, basándonos en Juan capítulo 3. Lean lo que dice Juan capítulo 3. Lean conmigo, hermanos. Juan capítulo 3, versículos 1 al 2. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier persona, era un principal de los judíos, o sea, pertenecía al Sanedrín, era uno de los más principales. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
¿Qué significa el nombre Nicodemo? El nombre Nicodemo significa en griego vencedor del pueblo o victorioso entre su gente. Eso significa en griego el nombre Nicodemo. Dice Juan que esta visita a Nicodemo la hizo ¿a qué hora? De noche. Muy interesante. Un fariseo, un principal del Sanedrín, una persona respetuosa en la sociedad de aquel tiempo, una persona con gran estudio académico, era Nicodemo. Podemos decir de que Nicodemo era un erudito, un teólogo de aquel tiempo que pertenecía a el Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era, como podemos llamarle hoy, la junta de la iglesia. Eran personas importantes que decidían cosas en el pueblo judío. Interesante. Ahora, lo que siempre me pregunté yo es lo siguiente: ¿cómo hizo Juan para poder registrar este acontecimiento de Nicodemo con Jesús si esto fue de noche? ¿Cómo lo supo Juan? El espíritu de profecía dice de que fue Nicodemo que le relató esta historia a Juan, y Juan lo escribió en su libro. O sea que fue Nicodemo quien le dijo lo que pasó aquella noche con Jesús. Esto lo dice el libro Deseado de toda la gente, página 149, párrafo 1. Inclusive el capítulo se llama Nicodemo en el libro Deseado de todas las gentes. ¿Cuántos tienen este libro o cuántos lo conocen? Amén. Noten cómo dice esta cita. Dice: Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista, y la pluma de éste la registró para instrucciones de millones de almas. Juan escribió esto en su libro para instrucción de millones de almas. Es para nosotros esta historia hoy, hermanos. Amén. Es importante que estudiemos esta historia. Ya van a ver por qué es importante esta historia. Las verdades ahí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara la mañana donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. O sea que Nicodemo fue bien de noche, ya cuando la gente estaba bien dormida. La pregunta es: ¿por qué Nicodemo fue de noche? ¿Por qué Nicodemo no fue en el día? Muy buena pregunta. ¿Sabe, hermano, que todo lo que está en la Biblia tiene su significado? ¿Saben por qué Nicodemo fue de noche? Nicodemo tenía vergüenza que la gente lo viera platicando con un carpintero, porque la gente de aquel entonces no creía que Cristo era el Hijo de Dios. Lo podían aceptar como maestro, pero no como el enviado de Dios, no como el Mesías. Y Nicodemo, para que la gente no mirara que un fariseo, un maestro de la ley, un erudito de aquel tiempo, estaba platicando con un carpintero, con una persona humilde que nunca fue a las escuelas de los rabinos. Cristo, hermano, nunca fue a la escuela de los rabinos. La pregunta es: ¿cómo que Jesús conocía tanto de Biblia que hasta los fariseos se impactaban? ¿Se acuerdan cuando Jesús aparentemente se les perdió a José y María en el templo y después de algunos días lo encontraron? Dice que los padres lo encontraron al niño hablando con los fariseos.
¿cómo es que un niño, si nunca fue a la escuela de los rabinos, cómo es que un niño conocía tanto de Biblia? ¿Cómo es que un carpintero, cuando hablaba con la gente, le decía, escrito está? La pregunta es, ¿cómo es que Jesús llegó a tener la Biblia en la mente? Si nunca fue a la escuela de los rabinos, dice el espíritu de profecía que era porque su madre humana, María, desde su niñez temprana, le había enseñado las escrituras. O sea que su maestra era su madre, María. Dice la sierva del Señor que Cristo se sentaba en las piernas de su madre y su madre le relataba las escrituras. Y este niño llegó creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y qué es lo que tenía en la mente? Pura Biblia. Así que los fariseos, cuando se encontraban con el niño, se quedaban impactados. ¿Cómo es este que nunca ha ido a la escuela de los rabinos y sabe más que nosotros? Se quedaban impactados. Así que Nicodemo sintió vergüenza de que la gente lo mirara, que un fariseo estaba hablando con un carpintero. O sea que estaba pensando en lo que la gente iba a decir. Saben, hermanos, es muy importante quedar bien con las personas, con la gente. Pero es más importante estar bien con Dios. ¿Sí? ¿Cuánto creen eso? Nicodemo estaba pensando en lo que iba a decir la gente y dice que fue de noche. Esto lo corrobora el libro Deseado a toda la gente, página 141, párrafo 1. Noten cómo dice: deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. ¿Noten lo que pensaba Nicodemo? Me da vergüenza que la gente vaya a pensar mal, así que mejor voy a ir de noche. ¿Saben por qué Nicodemo fue también de noche? Nicodemo sabía perfectamente bien de que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios. ¿Por qué dice el espíritu de profecía que Nicodemo había estado pendiente de todo lo que Jesús hizo en su ministerio? Aún Nicodemo escuchaba las predicaciones de Juan el Bautista. O sea que Nicodemo estaba pendiente de todo. Nicodemo entonces sabía perfectamente bien, porque lo había comprobado, de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Estaba convencido. Así que decidió ir a entrevistarlo de noche. Dice la cita que esperó que todo el vecindario se durmiera para ir a hablar con Jesús. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Nicodemo tenía un problema. Conocía las escrituras. Era un rabino. Era un principal de la sinagoga. Era miembro del pueblo de Dios. Era un líder del pueblo de Dios. Pero había un enorme problema en él. ¿Cuál era? Juan capítulo 3, versículos 3 al 6 nos dice cuál era ese problema. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6 dice: noten lo que le respondió Jesús a Nicodemo. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten cómo Jesús respondió a Nicodemo. Jesús no se puso a charlar con Nicodemo. Jesús no felicitó a Nicodemo: yo te felicito porque eres un principal de la sinagoga. Jesús no está halagando a Nicodemo. Jesús no lo está adulando a Nicodemo,
por supuesto que tenía en el Sanedrín, Jesús de una sola vez, noten lo que le dijo: de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue impactante, que de una sola vez el maestro mira los ojos de Nicodemo y le dice: Nicodemo, tú eres un principal de la sinagoga, eres miembro de la iglesia, pero hay un problema en ti. Necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Hermanos, ¿puede suceder eso con nosotros? ¿Puede suceder, hermanos, que seamos miembros de la iglesia y que no hayamos nacido de nuevo? Podemos ser aún hasta líderes de iglesia y poder estar perdidos dentro de la iglesia. ¿Puedo ser anciano y estar perdido aún siendo parte de la iglesia? ¿Puedo ser aún hasta un buen predicador y estar perdido dentro de la iglesia? Sí. Terrible. Nicodemo era un maestro de la ley, era un rabino, pero Jesús le dijo: Nicodemo, tienes un enorme problema, necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Y sabe, hermano, que Nicodemo sintió fuerte esto, porque Nicodemo, noten cómo responde. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Ustedes creen, hermano, que un maestro de la ley no iba a entender lo que Jesús estaba hablando? Sí. Saben que nosotros tenemos un dicho, no sé si ustedes lo conocen: hacerse el de los panes. ¿Qué es eso? ¿Sí? Nicodemo sabía perfectamente bien lo que Jesús estaba diciendo. Y Nicodemo, para evadir esa verdad, noten la incoherencia que dijo. Un maestro de la ley diciendo esta incoherencia, esto es algo ilógico. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo le llamamos a esto, hermanos? Esto es una incoherencia que está hablando un líder. Y noten, respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez se lo repite: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Nicodemo estaba convencido, pero no convertido. ¿Puede pasar con nosotros eso, hermanos? Ser miembro de la iglesia, aún tener puestos dentro de la iglesia y estar perdido. ¿Puede pasar eso? O sea que no es suficiente solamente formar parte de la iglesia, sino que es necesario que nazcamos ¿de qué? De nuevo. Porque la única forma de poder entrar al reino de los cielos, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Sin nacer de nuevo, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y las palabras de Cristo fueron categóricas, sin tanta teología. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Tú estás convencido lo que has visto y oído. Tú estás convencido de lo que dicen las escrituras acerca de mí. Tú conoces mejor que nadie las escrituras y la doctrina de la iglesia, pero te hace falta algo. Necesitas nacer de nuevo. O sea que esto es interesante, hermano. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía sobre Nicodemo. Deseado a toda la gente, página 142, párrafo 2, dice: era un fariseo estricto. ¿Qué significa la palabra estricto? ¿Conocen ustedes ancianos que son estrictos? Es un líder que era estricto. Una persona estricta es aquella persona que le gusta que se hagan las cosas detalladamente. Y noten cómo dice: era un fariseo estricto, se enorgullecía de sus buenas obras, era muy estimado por su benevolencia y generosidad.
o sea que el pueblo lo quería, era una persona de respeto en la sociedad. Dice, la gente lo respetaba por sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para él, para que él lo viese en la condición que él estaba. O sea que era una persona, podemos decir de que Nicodemo era una persona moralmente buena. Tenía un testimonio con la iglesia, sostenía el templo y la gente de afuera lo tenía en gran estima. O sea que era una persona moralmente buena, tenía un testimonio intachable. Y escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Lo que voy a decir es delicado. Y concéntrense, hermanos. Noten lo que voy a decir. En la iglesia hay dos clases de perdido. Personas que pueden estar haciendo cosas malas en secreto y que por miedo a que la gente diga algo malo o que los hermanos se den cuenta, se hace en secreto. Y las personas que hacen cosas malas en secreto saben que están mal. Pero Nicodemo era otro tipo de cristianos. Él estaba haciendo cosas buenas, tenía un testimonio intachable, pero no se daba cuenta que estaba perdido. Por lo menos alguien de que haga cosas malas, en su conciencia la remuerde y sabe que está haciendo las cosas mal. Por ejemplo, el hermano que se mete en fornicación con otra hermana y lo hacen en secreto, saben que están mal. Y hay un momento que la conciencia la remuerde y admiten que están mal, pero eso no se ha descubierto, está en secreto. Saben que están mal. Pero Nicodemo, el estado de Nicodemo era diferente. Era un cristiano que tenía un buen testimonio, intachable, pero estaba perdido. ¿Cómo así? ¿Cómo es que una persona siendo buena va a estar perdida? Si alguien es bueno dentro de la iglesia, lo lógico es que esté salvo. Pero con Nicodemo era diferente. Era una persona con un buen testimonio, léanlo. Era una persona moralmente buena. La Biblia no dice que Nicodemo era chismoso. La Biblia no dice que Nicodemo tenía un mal testimonio en la sociedad. La Biblia habla bien de Nicodemo. La gente lo quería y la gente lo admiraba porque sostenía el templo. O sea que Nicodemo, ¿qué era? Era gente de dinero. Inclusive los evangelios dicen de que en la tumba donde Jesús fue sepultado era de Nicodemo. Y tener una tumba, hermanos, era gente de dinero. José de Arimatea con Nicodemo lo bajaron, pero la tumba era de Nicodemo. Eso se corrobora con la Biblia y con el espíritu de profecía. O sea que Nicodemo, aparte que tenía un buen testimonio, era una persona que tenía dinero y sostenía la iglesia con dinero, pero estaba perdido, hermanos. Qué terrible, hermanos, estar perdido y sin saberlo, hermanos. Y esto mismo puede pasar con nosotros. Hermanos, no basta solamente con pertenecer a la iglesia adventista. Yo me siento orgulloso y feliz formar parte de la iglesia adventista. Ustedes también, hermano. ¿Pero es suficiente eso? ¿Es suficiente eso? No. Necesitamos encontrarnos con Jesús y nacer de nuevo. Porque de lo contrario, usted puede pertenecer a la mejor iglesia del mundo, pero si está sin Cristo, se condena. Y este era el enorme problema de Nicodemo. Se dio cuenta que había estado perdido y sin saberlo. Terrible, hermanos. Deseado toda la gente, página 142, párrafo 3 dice: le parecía que no necesitaba cambio alguno. Noten Nicodemo qué es lo que dijo. Bueno, yo estoy bien, yo soy una buena persona. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por esto le sorprendieron las palabras del Salvador. Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo
contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. O sea, que Nicodemo esperaba que Jesús lo felicitara. Te felicito, Nicodemo, eres un gran cristiano, eres un gran adventista del séptimo día, te felicito. Negativo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes un grave problema, necesitas nacer de nuevo. Hermanos, ¿saben de que esto puede pasar con muchos de nosotros? Hagámonos una pregunta personalmente, ¿será que yo ya nací de nuevo? ¿O simplemente soy un miembro más de la iglesia adventista? ¿Será que ya nacimos de nuevo? Les voy a decir algo interesante, hermanos. Hermanos, ser una persona moralmente buena es bueno. ¿Cuántos creen que tener un buen testimonio es bueno? ¿Dios quiere que tengamos un buen testimonio? ¿Sí? Pero aquí va lo interesante. Cuando un testimonio se hace sin Cristo, eso lo puede hacer hasta un ateo. ¿Saben de que yo conozco personas ateas que se portan mejor que un cristiano? Personas que no creen en Dios y tienen un buen testimonio. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Será que nosotros hemos sido llamados a tener un buen testimonio? Sí. Pero si un testimonio no es producido por el poder del Espíritu Santo en nosotros, ese testimonio no tiene fuerza. Simplemente somos personas moralmente buenas. Esto pasaba con Nicodemo. Era una persona moralmente buena, pero estaba sin Cristo. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Dios quiere que obedezcamos su ley? Sí. ¿Dios quiere que demos los diezmos y la ofrenda? ¿Dios quiere que nos congreguemos en sábado? Pero sin eso que nosotros hacemos, no está Cristo como centro, estamos perdidos. Porque lo que hace que nuestra obediencia tenga sentido es Cristo en nosotros. Es Cristo el que produce el hacer y el querer en nosotros de buena voluntad. Nicodemo era una persona moralmente buena, pero lo que hacía era una abominación para Dios. Cualquier acción que nosotros hagamos, por buena que sea, pero si no está Cristo en esa acción y en esa obediencia es abominación para Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes de que alguien puede diezmar y estar perdido? ¿Cuánto creen que los fariseos diezmaban? ¿Hasta qué diezmaban? Hasta lo último de la menta, el anel y el comino eran estrictos. ¿Cuánto creen de que los fariseos comían cerdo? ¿Comían cerdo los fariseos? No. ¿Cuánto creen que los fariseos se congregaban los sábados? No se perdían ningún sábado, iban a la sinagoga. ¿Cuánto creen de que los fariseos profesaban ser el pueblo de Dios? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que les dijo Cristo? Ustedes no son hijos de Dios ni hijos de Abraham. Ustedes, el padre de ustedes es vuestro padre ¿qué? Pero ¿acaso no eran personas buenas que diezmaban y que se congregaban los sábados y no comían carne de cerdo? ¿Cuál era el problema? Que estaban sin Cristo los fariseos. Terrible, ¿va? Que esto es terrible. ¿Saben de que yo puedo diezmar y estar perdido? Yo puedo congregarme todos los sábados en la iglesia y estar perdido. Yo puedo venir a escuchar los mejores predicadores en la iglesia y estar perdido. Noten cómo dice esta cita, hermanos, hablando en el contexto de Nicodemo. Deseado toda la gente, página 143, párrafo 2, dice: el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras
observando la ley, está intentando lo imposible. Me estoy metiendo a lo profundo del Evangelio, hermanos. Yo quiero que obedezcamos la ley. ¿Yo quiero que obedezcamos su ley? Sí. ¿Pero puedo obedecer la ley sin Cristo? No. Delante de los hombres sí puedo aparentar una obediencia externa, pero para Dios no vale eso. ¿Saben de que el estado de Nicodemo era idéntico al del joven rico? ¿Saben de que el joven rico le dice a Jesús: Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús sabía bien lo que el joven rico tenía en su corazón. Y Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el joven rico le dice: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que venía de padre ¿qué? Cristiano. Conocía la Torá, las Escrituras. Pero Jesús sabía de que este joven rico tenía un problema. ¿Cuál era el Dios de él? El Dios Mamón, el dinero. ¿Era verdad que el joven rico guardaba los mandamientos? Y quiero decirles, hermanos, que hay dos perspectivas de guardar los mandamientos. Una es desde la perspectiva del joven rico. Él decía que guardaba los mandamientos. Y hermanos, una vez alguien dijo: el joven rico estaba mintiendo. Error. El joven rico estaba diciendo la verdad desde su perspectiva. Guardo el mandamiento. Yo vengo de un hogar cristiano. Mis padres son pastores. Yo soy erudito. Vengo de un hogar donde allí se estudia las Escrituras. Así que, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Conozco los mandamientos. Pero desde la perspectiva de Cristo no los guardaba. Porque el joven rico era una persona moralmente buena externamente. Obedecía la ley externamente, pero no conocía el espíritu de la ley. El centro de la ley es el amor. El joven rico, el Dios de él era el dinero. El joven rico estaba también perdido y no lo sabía. Terrible, hermanos. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para aquel que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. O sea, ser solamente cristiano externo, obedecer la ley externamente. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida eternamente nueva. Este cambio puede ser efectuado solamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. O sea que el hecho de que alguien diezme, venga los sábados a la iglesia, eso no es evidencia de que alguien sea cristiano. ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu Prosilla? Que en las congregaciones también pueden haber demonios en forma de seres humanos. Una vez alguien dijo: hermanos, cuando quieran ir a buscar al diablo, ¿a dónde tienen que ir a buscar? ¿A las cantinas, a los burdeles o a la iglesia? ¿Quién es el que llega primero? El diablo. Sí. O sea que ser cristiano externamente y superficialmente, eso no es evidencia que soy un hijo de Dios. Y noten lo que voy a hacer, hermano. Es tan bueno ser adventistas del séptimo día, pero antes de ser adventistas tenemos que ser cristianos adventistas del séptimo día. ¿Saben que cuando estudio esta clase de temas me da escalofrío? Me da escalofrío. Imagínense yo siendo predicador de la iglesia adventista y estar perdido. Muchas veces nosotros decimos: yo quiero ser como ese hermano. Ese hermano tiene un buen testimonio. Mire, así quiero que sean mis hijos, con un buen testimonio. Pero no sabemos la vida privada.
Terrible, hermanos. Una cosa es que yo puedo engañar a los humanos, que yo los puedo engañar a usted. Mire, ese hermano tiene un buen testimonio. Démosle de primer anciano. Miren, ¿cuántos dicen amén? Amén. Terrible, hermanos. Ser cristiano cuando me ven, eso es fácil. Pero cuando no me ven, ¿saben dónde se demuestra quién soy yo? Cuando estoy yo solo en la casa, ¿qué pienso y qué hago? Porque portarme bien cuando me están viendo ustedes, eso es fácil. Portarme bien cuando la gente me ve en la calle, eso es fácil. Pero cuando nadie me ve. Pero hay uno que sí nos ve. Hermanos, ¿saben de que en la iglesia de Sardis estaba pasando un terrible problema? En la iglesia de Sardis, ¿cuál era? Apocalipsis 3:1. Es terrible esto, hermanos. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Están leyendo conmigo el texto bíblico, hermanos? Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es este que está hablando acá? Es Cristo. Noten cómo habla aquí Jesús y se lo dirige primero al ángel. Según Obreros Evangélicos, página 13, los ángeles de las 7 iglesias son los ancianos y los ministros de cada iglesia local. Los 7 ángeles de las 7 iglesias están representados por los dirigentes de las iglesias. Dice el libro Obreros Evangélicos, página 13, si lo tienen anoten. Obreros Evangélicos, página 13, libro escrito por Elena de White. Los 7 ángeles de las 7 iglesias son los ancianos y los ministros de las iglesias. O sea que estos mensajes a las 7 iglesias, ¿a quién van dirigidos primordialmente? Al ángel, o sea, a los dirigentes, para que después los ángeles se los entreguen a sus iglesias, a las congregaciones. Y después la congregación se lo entrega a todo el mundo. Hay una cadena. Noten, leámoslo con cuidado. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Quién es el único que nos conoce, hermanos? Cristo. Que tienes nombre de que vives, pero ¿cómo están? ¿Cómo? Tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿Qué significa esto? ¿Puedo aparentar ser cristiano genuino y estar muerto? ¿A quién le está hablando aquí Cristo? ¿A los mundanos o a la iglesia? O sea que a la iglesia le está hablando. No a los mundanos, porque Cristo dijo, deja que los muertos entiendan que este mensaje es para nosotros. Hermano, ¿puedo ser un miembro de la iglesia y estar muerto en la iglesia? ¿Ser un cadáver? ¿Cuántos cadáveres habemos aquí? Tienen nombre de que viven. Ante los hombres vivimos, pero para Dios ¿qué? Qué terrible, hermano, esto. Tienen nombre que vives, pero ¿cómo están? Muertos. Cadáveres espirituales. Terrible, hermanos. La religión legal no convierte a nadie. La obediencia externa no convierte a nadie. Es una abominación para Dios. Noten cómo dice el libro Deseado a toda la gente, página 275, párrafo 3. Saben, hermanos, que hay quienes pueden diezmar por muchos motivos. ¿Por qué? Dígame un motivo por el cual puedo diezmar.
para que los hermanos me vean. Yo conocí un hermano que así despacito hacía que los billetes de así llegaran a la bolsita para que la gente viera aquí en cámara lenta, ¿verdad? Para que la gente viera los billetes de así, para que la gente lo vea. ¿Por qué otra cosa puedo diezmar? Para tener un privilegio, muy buena, no, es cierto. Para tener un privilegio, hermano, ese hermano diezma. Mire, venga hermano, usted tiene un gran privilegio porque usted es el mejor diezmar. ¿Cuánto diezmó? $10,000. Démosle primer anciano para preservar un puesto. ¿Es bueno diezmar? Sí, Dios lo pide. Pero la motivación con que me mueve a diezmar puede ser distinta. ¿Saben de que yo puedo diezmar para que Dios me bendiga? Egoísmo. ¿Quién da diezmo para que Dios lo bendiga? Si usted tiene esa mentalidad es diabólica. Yo no doy diezmo para que Dios me bendiga. Si Él quiere bendecirme, lo va a hacer. Pero yo no lo doy por eso, porque sería una actitud egoísta. ¿Por qué yo doy diezmo? Porque Dios me lo pide. Hermano, diezme, Dios le va a dar una casa de 2 plantas. ¿Y si no me la da? Teología de la prosperidad. Hermano, mientras más diezma, Dios le va a dar más salud y le va a dar más dinero. No, hermanos, no tengamos esta mentalidad. ¿Y qué pasa si yo me llego a enfermar? Pero el hermano estaba diezmando. La motivación con que me mueve a la obediencia no tiene que ser una motivación egoísta, sino que tiene que ser una motivación dirigida por el amor de Cristo y por el Espíritu Santo. Obediencia por amor, que nace de un corazón transformado. No se trata de una religión legal. Saben, hermanos, que muchas veces nos preocupamos porque un hermano no está diezmando. Pero ¿saben cuál es el problema de una persona que no diezma? ¿Dónde es? ¿Que no tiene dinero o es en su corazón? ¿Cuál es el problema de una persona que no diezma? Yo no tengo dinero, dice, yo no trabajo. ¿Pero por qué para comprar una Coca-Cola si tienen dinero? Yo vi un hermano que llegó a donde estaban vendiendo queso. Y le dice al Señor, véndame una cora de queso. Y al otro lado así estaba una tienda donde vendían recarga. Le dice a la señora, véndame $5 de recarga. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Cuando una persona no diezma, ¿dónde está el problema? ¿En la bolsa o en el corazón? Y muchas veces nos preocupamos porque una persona no está diezmando, el hermano no está diezmando. El problema no es que no está diezmando, el problema es interno. Tenemos que irlo a visitar para orar por él. Hay que orar por él, no por la bolsa. ¿Sí, hermanos? ¿Están de acuerdo en eso? Una persona que ya no quiera congregarse en la iglesia, ¿dónde está el problema? En el corazón. Y nosotros muchas veces nos interesa verle la cara todos los sábados a los hermanos. No importa si los hermanos durante la semana han estado en el mundo o han estado haciendo cosas depravadas. Lo que nos interesa es que el hermano esté los sábados en la iglesia. No nos importa su vida espiritual. ¿Verdad que muchas veces cometemos ese error? Y estoy poniéndoles este ejemplo para que veamos cuál es el problema de Nicodemo. Era interno, necesitaba conversión. Él estaba solamente convencido, pero no convertido. Noten, hermanos. Deseado a toda la gente, página 275, párrafo 3 dice: en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer en un mero asentamiento de la verdad que constituía la justicia. Noten el tremendo engaño en que habían caído los judíos, que solamente la verdad en teoría bastaba. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Hermano,
usted puede conocer la Biblia de principio a fin, y ese el diablo lo puede también. La única forma de que la Biblia pueda tener efecto en mí es que la Biblia la lleve a la práctica humana. Noten cómo dice: un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Los capítulos, noten cómo dice esta cita, los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios, pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de gloria. Eran cristianos solamente de fachada. Terrible, hermanos. Ahora, hagamos la aplicación con nosotros. La cita que les voy a leer, hermanos, son citas muy fuertes, y no quiero que se vayan a caer de su silla. Así que quiero que se agarren fuerte. ¿Sí? No se van a caer. Agárrense fuerte, porque después no vayan a decir: hermano Rafael, por él me fracturé un brazo. Quiero que se agarren bien. Saben, hermanos, que la mayoría de los que se van a salvar, ¿dónde están? Afuera de la iglesia adventista. Yo no quisiera decir esto, pero lo tengo que decir porque es la verdad. Biblia y espíritu de profecía. La mayoría de hijos de Dios que se van a salvar está en Babilonia, y Dios los va a sacar de allí con el mensaje del fuerte pregón. Y dice la sierva del Señor que en Babilonia hay hijos de Dios que viven mejor que muchos adventistas que conocen la luz y que no andan en ella. Si la mayoría de los que se van a salvar están en Babilonia, les hago la pregunta inversa: ¿dónde está la mayoría de los que se van a condenar? Yo no quisiera decir eso, hermano, pero ustedes saben de que soy un predicador que me gusta hablar la verdad, y algunas veces por predicar la verdad se mete en problemas uno. Pero está escrito, solamente que rompamos esos libros y los metamos al juego. Oigan bien lo que les voy a decir, hermano. No basta con tener nuestros nombres en los libros de la iglesia, no basta. ¿Es bueno eso? Sí, yo me siento orgulloso. Me siento orgulloso de ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque es un pueblo especial que Dios ha elegido para predicar los mensajes de los 3 ángeles. Pero no basta solamente eso. No basta. Y les voy a leer las citas, lo que dice. Muchos que van a estar escritos en los libros de la iglesia no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Cuando leí esa cita me fui de espaldas y masito me desnuco. A mí me habían dicho: hermano, bautícese, su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Pero cuando uno crece y es maduro en la fe, uno empieza a profundizar en esta clase de temas. ¿Cuánto creen de que es importante bautizarnos? Porque para formar parte de la iglesia remanente hay que bautizarnos. Sí. Pero muchos se bautizaron, pero su nombre no fue escrito en el libro de la vida. Qué terrible esto, hermano. Anoten esta cita. Si no andan donde anotar, anótenlo en la camisa. Muchas veces, hermano, decimos cosas o contradecimos la verdad por ignorancia, porque no leemos. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 258.
Si alguien quiere el estudio, hermanos, después de que yo me vaya, se lo puedo pasar. Está en la cita. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2 dice: unirse a la iglesia es una cosa, vincularse con Cristo es otra muy diferente. ¿Cómo es, hermano? Unirse a la iglesia es una cosa, vincularse con Cristo es otra cosa. Pasó eso con Nicodemo. Nicodemo era parte del pueblo de Dios, pero estaba ¿qué? Sin Cristo. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos aparentan ser creyentes sinceros, pero no viven en conexión con Cristo. Terrible, hermano. Saben, hermano, que en mi mente estaba batallando yo qué tema predicar. Tengo miles de temas, hermano, y algunas veces cuando me invitan a las iglesias, uno viene y dice: ¿qué predico? ¿Qué predico? ¿Qué predico? Y saben, hermano, que iba a predicar otro tema hoy, pero Dios me puso en mi corazón que predicara esto. Yo no sé por qué que se me vino a la mente predicar otro tema, y prediqué este, se me vino a la mente. Yo no conozco esta iglesia, no sé si este mensaje le va a ayudar a alguien aquí en la iglesia, no sé. Exaltada a Jesús, página 260, párrafo 3. Es una matutina que está en la aplicación de los escritos de Ellen White, que la puede descargar en su celular. Si no tiene los libros físicos, descargue su aplicación gratis en los teléfonos. La aplicación se llama Elena de White en español, es roja. Y está también la celeste, pero yo uso más la roja. Descárguela, porque es bien difícil conseguir los libros físicos, así que la tecnología hay que usarla para bendición y para gloria de Dios. Exaltada Jesús, página 260, párrafo 3 dice: las personas pueden tener sus nombres registrados en los libros de la iglesia, pero eso no los hace ser hijos de luz. Pueden disfrutar de preciosos honorables y de posiciones honorables y recibir alabanza de los hombres, pero eso no los transforma en hijos de luz. Debe haber una profunda obra de la gracia, el amor de Dios en los corazones, y este amor se expresa mediante la obediencia. O sea que puedo tener mi nombre registrado en los libros de la iglesia y hasta privilegios, pero mi nombre no puede estar inscrito en el libro de la vida. Una cosa es que nuestro nombre está escrito en los libros de la iglesia, y otra cosa es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Noten cómo es esta cita: Eventos de los últimos días, página 147, párrafo 2. Para terminar, hermanos, de esta cita es tremenda, hermano. Esta cita está en el capítulo El Zarandeo de Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días, página 147, párrafo 2 dice: aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que desprecian la ley de Dios. Terrible, hermano. Noten, hermano, que si yo soy miembro de la iglesia y estoy sin Cristo, las plagas me van a caer a mí también. Terrible, hermano. ¿Qué significa eso? Que no solamente nos preocupemos por ser miembros de la iglesia, asegurémonos, hermanos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Los 70 que mandó Jesús a predicar el evangelio venían contentos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y Cristo les dijo: no se alegren por eso, no se regocijen por eso, regocíjense porque su nombre está escrito ¿qué? En el libro de la vida.
Si mi nombre está escrito en el libro de la vida, significa que estoy ¿qué? Salvo. Así que hermanos, Dios nos bendiga y que este mensaje sea para que nosotros podamos hacer una reflexión en nuestra vida y podamos decir, Señor, ¿cómo está mi vida contigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy? ¿Será que yo estoy perdido como Nicodemo? Hagamos un examen de conciencia cada uno. Este estudio para cada uno de nosotros. Dios nos ha hablado en esta hora. Así que Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar para leer hacia Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque estuviste con nosotros en esta clase. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Ayúdalo, Señor, a poder nacer de nuevo, porque sin nacer de nuevo no podemos entrar en el reino de los cielos. Gracias, Padre, porque nos hablaste al corazón a través de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.